que hay vida más allá de los que están en tecnología eléctrica, de interruptores automáticos diferenciales, ¿vale? Entonces, pensamos que es bastante importante para nosotros, por eso insistimos un poco en que vengáis. Los que son del grupo de tecnología eléctrica de M1, M2, M5 y M6, es decir, los que están bien con Miguel, bien conmigo, bien con Sergio, vamos a pasar una lista para que os apuntéis y colocaremos en el Moodle, al final de la semana, una actividad relacionada con el tema de la charla. Pensamos que es muy importante que estéis muy atentos. Al final tendremos, si no me equivoco, un turno de preguntas en el que os insistimos en que seáis preguntores, porque al final no siempre tenemos la suerte de poder contar con gente como el perfil de Jorge a nuestra plena disposición para que hablemos de todas las inquietudes que nos surjan. Así que, por mi parte, nada más, agradecerle a Jorge su presencia, oídos abiertos y mentes atentas, y nada, pues, cuando quieras, Jorge. Genial. El escenario. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por venir. Me alegro de que esté tan lleno el salón de actos. Hablaba con Araceli hace unos días que estaba un poco preocupado de si iba a venir mucha o poca gente y en qué momento hablé, porque ahora intimida un poco ver el salón de actos desde este lado. Como bien me han presentado, yo trabajo en el Grupo Elecnor, en concreto en la parte de electrificación ferroviaria y en particular en electrificación ferroviaria utilizando electrónica de potencia. Tiene una serie de características muy positivas, que es de lo que va la charla, y como una de las primeras preguntas que me hice a la hora de empezar a preparar esto es ¿qué quieres hablar?, pues poco a poco, como con todo, fue aumentando en alcance. Entonces lo que empezó sobre un poco de charla de qué hacemos, en qué proyecto trabajo y en qué consiste el tema, pues se ha crecido un poco y se ha convertido en un seminario de 2 horas sobre electrificación ferroviaria y ferrocarriles en general. Entonces, esto que podría ser perfectamente 6 meses de asignatura, lo he intentado condensar en 2 horas de clase. Y de aquí espero que salgamos o con el cerebro muy gordo o muy frito, porque no hay otra opción. Entonces voy a intentar ser lo más claro posible, lo más detallado, pero a la vez cubrir el máximo posible del tema para poder salir de aquí entendido perfectamente cómo funciona el mundo de los trenes, sobre todo de los eléctricos. Entonces, vamos a empezar, si os parece. La primera pregunta a la que se enfrenta todo castellano de bien es ¿y tú de quién eres? Entonces, ¿quién soy yo? Jorge Sierra, como me han presentado. Estudié aquí la ingeniería industrial, tanto el grado como el máster. Salí hace 4 años, en el 22, o sea que no hace mucho. Y entre medias aproveché para irme un año de Erasmus a San Petersburgo. De experiencia laboral la tengo toda en el Elecnor. Entré en 2022, muy inicialmente me dediqué a hidroeléctrica, pero enseguida cambié a ferrocarriles. Entonces, la idea es un poco condensar toda esta experiencia de estos años en ferroviario para que podáis salir de aquí comprendiendo perfectamente de qué va el ajo. Un poco de primeras notas antes de empezar. La charla va sobre todo sobre electrificación y subestaciones, un poco cómo se consigue llevar el electrón desde la red eléctrica hasta el tren. He intentado cubrir todo el espectro del sistema del ferrocarril, pero me he centrado sobre todo en la parte de subestaciones porque es en la que yo trabajo y la que mejor conozco, entonces para que le saquéis el máximo rendimiento posible. Aún así he cubierto también las partes completas del ferrocarril para hablar de ellas, para que cuando las mencione por lo menos sepáis lo que estoy diciendo y la razón de ser. Entonces, como ya he dicho, todos los conceptos los voy a explicar, aunque me vaya a centrar más en la parte de subestaciones. Las partes de cadena y telemando las voy a mencionar para que las conozcáis, pero no voy a profundizar mucho en ellas. Estáis más que invitados en hacer todas las preguntas que queráis, a poder ser al final del todo, porque es bastante larga, entonces para poder cubrir todo el tema. Y en la esquina inferior derecha tenéis siempre el número de diapositiva para, en caso de que queráis hacer una pregunta de un tema concreto, poder decir, pues en la 27 has dicho no sé qué, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a empezar.
Contenido. Primero, elementos del sistema ferroviario. El sistema ferroviario, cualquiera de ellos, tiene 3 partes, que están muy diferenciadas además. Tienen cada una contacto entre sí, pero son muy distintas y funcionan en un proyecto siempre de forma paralela. La catenaria, que es el OCS, como se suele llamar, el telemando, que es ECCS, y TPS, que es las subestaciones. OCS se encarga de transportar la electricidad desde la catenaria, desde las subestaciones a el tren. Discurre a lo largo de la vía, es 100% obra lineal y en un sistema de contacto, cualquier sistema electrificado, independientemente del tipo, siempre tiene un hilo de contacto, que es el que está en contacto, valga la redundancia, con el pantógrafo, que es el brazo articulado del tren, que va en contacto y presionando al hilo de contacto es el pantógrafo. Entonces, el pantógrafo va rozando siempre con el hilo de contacto y a su vez, se mantiene fijo en la estructura por el hilo mensajero. Irónicamente, el que tiene forma de catenaria es el hilo mensajero, no la catenaria en sí, que es la que toca. La catenaria es recta, pero es así. En general se le suele llamar catenaria al conjunto de ambas. Esto, que es una catenaria suspendida, como ya digo, tiene una parte que es el hilo de contacto, que es el que tiene forma de catenaria, y un hilo mensajero, que es el que tiene forma de catenaria, y el hilo de contacto, que es el que va rozando con el pantógrafo. Está unido con una serie de elementos metálicos que son las péndolas. También hay una alternativa que es la catenaria rígida, que es simplemente un perfil metálico fijado al techo que va rozando directamente. Se lo podéis ver muy bien en la estación de Nuevos Ministerios, todas las líneas de cercanías son de catenaria rígida dentro de la estación, entonces podéis mirar al techo la próxima vez y veréis que es simplemente un perfil metálico. Para mantener la rigidez de la catenaria, no se puede tirar una línea de 500 kilómetros y esperar que eso se mantenga tenso. Entonces, realmente la catenaria, cada varios cientos de metros, se sale del carril a la vez que entra otra en paralelo. Para mantenerla rígida, como decía, se le somete a un tense, en el que en los extremos de cada tramo hay unos pesos, que son los que habréis visto mirando el tren, que son estos pesos, normalmente son un cilindro de hormigón suspendido de una polea, que es lo que mantiene tanto el hilo de contacto como el mensajero tenso sobre la línea. He intentado dibujar también cómo se ven dos en paralelo porque, aunque lo he puesto como en dos alturas, realmente están a la misma porque el desplazamiento es horizontal. O sea, el tren está llegando sobre su catenaria, sale y entra otra. Entonces mantiene continuidad todo el rato, tiene continuidad eléctrica. Miento, tiene continuidad eléctrica si quieres que la tenga, porque al final, al tener una lámina de aire entre ambas, puedes utilizar estos mismos tramos para usar una lámina de aire, que se llama, que es cuando quieres separar eléctricamente varios tramos. Puedes aprovechar que tengas una de estas para poner un seccionado entre medias, y entonces maniobrar un poco con la corriente, aislar tramos o no. Igualmente, no tienes por qué depender de los seccionamientos de catenaria para poner una lámina de aire. La alternativa es, las separas con un seccionador y conectas ambos con un... las separas, perdón, con un aislador y conectas ambas con un seccionador. No tiene mucho misterio. Pero una imagen para que veáis un poco la forma que tiene esto. Entonces, el hilo mensajero está separado con el aislador y la catenaria, el hilo de contacto, tiene esta estructura que está aislada en ambos puntos, ¿vale? Este en concreto no tiene seccionador, como veis no está conectado a ningún lado, porque esta parte de aquí es una zona neutra, que luego veremos qué es, pero básicamente esto no tiene tensión. Está hecho para, tú tienes tensión en un tramo, dejas de tener tensión en otro y luego continúas teniendo tensión. Entonces, esa parte, todo punto de contacto que esté a diferentes niveles de tensión los tienes que separar siempre con una lámina de aire. Siguiente punto, ECCS, este es el telemando, ¿vale? Esta es la encargada de recoger todas las señales de la subestación, agruparlas y mandarlas al centro de control, ida y vuelta. Ida y vuelta si quieres, puede ser solo de ida. O sea, tú puedes utilizar una serie de elementos en tu subestación para recoger las medidas y lanzarlas al centro de control, y puedes optar a recibir también señales del centro de control para permitir señales de telemando, apertura, todo tipo de señales.
eso implica bastante más complejidad en el sistema de comunicaciones. Entonces, se puede optar por simplemente recibir las señales y pasar. Normalmente los elementos que forman cualquier sistema de telemando es la RTU, que es como el cerebro de la subestación, se encarga de agregar todas las señales. Un gateway, que es como el router de tu casa, básicamente, recoge las señales dentro de la subestación y las manda entre subestaciones y al centro de control. Y los IEDs, que un IED es cualquier elemento electrónico de la subestación que sea capaz de tener un procesador que recoja señales, las envíe, las manipule, etc. Todos estos elementos se mallan entre sí en fibra óptica normalmente, también puede ser con Ethernet, a través de switches que funcionan como nodos. Entonces, un sistema de telemando muy típico de una subestación sería este de aquí. Hemos estado tanto de subestación como un centro de control. Entonces, como podéis ver, aquí cada uno de estos IEDs, como he dicho, es cualquier elemento que tenga capacidad de recoger señales. Entonces, normalmente son relés. Un relé está midiendo todo el rato la corriente de catenaria de la catenaria a la que está alimentando y va reportando esa información a través de la RTU al centro de control. El centro de control la recibe aquí y la representa o en los centros de trabajo, en un video wall, cualquier sistema. El protocolo de comunicación es básicamente el lenguaje que hablan los elementos. Es una cosa de la que no se habla nada en la escuela porque es una cosa bastante concreta, pero en general, al final, todo equipo electrónico, ya te digo, desde tu ordenador, el router de tu casa, hasta los relés de las subestaciones, tienen que comunicarse entre ellos de una forma que se entienda entre sí. Entonces, a eso lo llamamos protocolo. Las subestaciones modernas utilizan 61850. Lo menciono simplemente porque si entráis a trabajar en cualquier cosa relacionada con subestaciones, la vais a empezar a oír por todos lados, pero es el protocolo que se utiliza ahora en todas las subestaciones, está normalizado desde hace bastante, pero se ha empezado a utilizar de verdad desde hace bastante menos, como 5 o 6 años. Entonces, dentro de la subestación hablan siempre en 61850 y entre ellas utilizan IEC de la familia 100, normalmente 104, 102. Esto no significa mucho para vosotros, pero lo menciono un poco para que os suene si este mundo os interesa y al final queréis entrar. Al final pasamos a la parte principal de la que vengo a hablar, que es las subestaciones de tracción. El sistema de TPS es el punto de contacto entre la catenaria, que distribuye la corriente a lo largo de la línea, y la red eléctrica. Entonces, estas puertas entre ambos sistemas son las subestaciones de tracción. Se encarga de transformar la corriente a un nivel de tensión de la red eléctrica en otro que la catenaria pueda utilizar y además sirven como puntos de control y maniobra para la red ferroviaria. Al final no deja de ser una red de distribución lineal, en este caso, y necesita de los mismos puntos de operación y maniobra que cualquier otra red. Una subestación básica tendría más o menos esta pinta. Arriba, cogiendo directamente de la red, tendríamos un transformador monofásico, por cierto, aquí he mentido, eliminad este palito de vuestra cabeza, un transformador monofásico con un interruptor general que entra a las barras de la subestación y que va dando salida a cada una de las alimentaciones de la línea. Entonces, esto es como la subestación más básica que os podéis imaginar, el mínimo número de elementos. Entonces tiene el transformador de tracción, que es el que alimenta al principal, unas barras comunes, una salida para el trafo auxiliar de la propia subestación y luego la alimentación de la línea 1 a la izquierda, línea 1 derecha y un transformador de tensión para echarle un ojo continuamente y poder monitorear el sistema. Esta es la subestación de tracción más básica que podemos imaginarnos. A partir de aquí vamos a construir. Entonces, ya que hemos explicado todos los elementos que hay en cualquier sistema eléctrico ferroviario, vamos a pasar por modos de alimentación de eléctrica en ferrocarriles. Hay 3 principales, con un asterisco. El primero de ellos es 3.000 voltios de corriente continua, el segundo de ellos es 15.000 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 16 y 2 tercios, y el tercero es 25 kilovoltios de corriente alterna a 50 hercios. ¿Qué define que un sistema sea de un tipo u otro?
La realidad es que siempre son razones históricas y económicas. O sea, en un momento de la historia había una serie de factores, alguien decidió que se hiciera así, para hacerlo compatible con las redes de alrededor va creciendo la red con unas ciertas características y de pronto es demasiado tarde para cambiar. Siempre. Eso pasa tanto con el sistema de electrificación como con el ancho de la vía. Un señor quiso conectar en algún momento Moscú con un pueblo de las afueras a un ancho distinto y ahora toda Rusia y Europa del Este funciona con un ancho métrico distinto. En España se decidió que eran 5 o 6 brazas castellanas y no podemos ir en el mismo tren sin cambiar de ancho hasta Francia. Entonces, la electrificación no es distinta. Hay que partir de un punto que es que las primeras máquinas de ferrocarril eléctricas eran con corriente continua. Eso es lo que nos va a dictar un poco la evolución histórica de esto. Hay que recordar que las máquinas de corriente continua se puede variar su velocidad variando la tensión, que es algo relativamente sencillo. Las máquinas de corriente alterna solo se puede variar la velocidad cambiando la frecuencia, cosa que no es para nada tan sencillo si no tienes electrónica con la que invertirlo. Entonces, el desarrollo histórico de estos sistemas está muy dependiente con que los motores iniciales de las locomotoras eran de corriente continua. Como digo, las primeras son de corriente continua y entonces es evidente que la distribución también se va a hacer en corriente continua. En concreto se inicia haciendo con 600 voltios, luego pasa a 1500 y luego se estandariza a 3000 voltios de corriente continua en general. ¿Todas las de corriente continua son de 3000? No, sigue habiendo varios niveles. Luego vemos un mapa en el que se muestran los niveles de cada lado. Los beneficios principales de este sistema es que tiene muy poca tensión, realmente 3000 voltios no es tanto, entonces los equipos de aislamiento eléctrico no son muy caros. La corriente continua transmite muy bien la potencia comparado con la corriente alterna, entonces para el nivel de tensión puedes tener máquinas bastante potentes. Por ejemplo, la nueva serie 453 de cercanías son más de 7 megavatios en composición doble, que es muchísimo. Y no tienes problemas de fases, que esto es un perro que volverá en el futuro a mordernos el culo porque es una cosa bastante complicada de gestionar a día de hoy. El inconveniente es que requieren de muchísima infraestructura. Tú al final tienes poca tensión, entonces necesitas un montón de subestaciones para alimentar la malla eléctrica desde un montón de puntos. El siguiente sistema que se utiliza mucho es el de 15.000 voltios de corriente alterna a 16 2/3, entonces volvemos a... estos son desarrollos industriales que estamos hablando del siglo XIX, principios del XX. Sigue sin haber electrónica de potencia, seguimos utilizando máquinas de corriente continua. En concreto, para ferrocarril siempre se han utilizado, si habéis dado la asignatura de máquinas eléctricas 2, os acordaréis de que la máquina de corriente continua hay un tipo que es de excitación compuesta, que es serie paralela a la vez, y tiene una característica muy buena, que es que la inversión de la polaridad invierte tanto en la excitación como en la excitatriz, lo que significa que puedes utilizar con corriente alterna porque al cambiar la polaridad sigue yendo hacia adelante. Eso es muy positivo y además tiene otra segunda característica que sirve muy bien para ferrocarril, que es que la curva de par y velocidad es inversa. Entonces, cuando vas muy rápido te da muy poca fuerza, pero cuando de pronto coges un cuesta arriba, pierdes velocidad, el propio motor, por cómo se alimenta, te empieza a dar muchísimo más par. Eso tiene otro problema, que es que al ser unas máquinas de corriente continua con escobillas en las que estás cambiando la polaridad todo el rato, saltan chispas, de forma bastante literal. Está todo el rato pegando chispazos cada vez que cambia la frecuencia, se forman altos voltaicos y se llena todo de carboncillo. ¿Cómo solucionaron los alemanes este problema? Reduciendo la frecuencia. Literalmente pusieron a las máquinas un tercio del número de pares de polos que les ponían al resto y ya tienes un tercio de la frecuencia, por lo que tienes un tercio de los chispazos que te pega en el otro sentido. Además, también estas máquinas también sufren bastante de pérdidas derivadas de la frecuencia. Entonces, bajar la frecuencia es positivo. Beneficios. Para la época fue bastante bueno. Inconvenientes. Todos. O sea, no hay red que funcione a 16 2/3 y no la va a haber. Los alemanes y los noruegos crearon redes dedicadas únicamente a producir electricidad a 16 2/3 para alimentar a los trenes, pero es que tienes una infraestructura que es inútil para cualquier otro sistema, entonces eso es un problema. Eso se soluciona con el tercer tipo de electrificación que vemos, que es el de 25 kilovoltios, corriente alterna, 50 hercios.
¿Qué es lo que pasa? Tú, cuanto más tensión le metas al sistema, más potencia le puedes dar sin tener que incrementar la corriente. Entonces es una cuestión de liarse la manta a la cabeza. Entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo. De 15 pasaron a 16, luego saltaron a 20 y en cierto momento llegaron a 25 y los franceses empezaron a construir las líneas del norte de Francia a 25 kilovoltios. Entonces se quedó estabilizado ahí. Y a 50 hercios. Este sistema de 50 hercios se empezó a pionero en los 1930 alrededor, y la forma que tenían de variar la frecuencia inicialmente era con máquinas que tenían a la vez o sea, tenían 4 pares de polos y eléctricamente cambiaban entre unas y ambas. Cosas que, si os acordáis bien de las asignaturas que dais, genera muchos problemas, muchos efectos de corrientes muy de golpe, al variar muy rápido el deslizamiento, etc. Entonces, esto realmente se empezó a utilizar cuando se pudieron hacer rectificadores suficientemente pequeños como para que cupiesen en la propia locomotora. Y entonces volvemos a utilizar motores de corriente continua, solo que la catenaria viene alimentada a 25 kilovoltios, por lo que puedes llevar mucha potencia, y a 50 hercios, que el beneficio fundamental de este sistema es que funciona a frecuencia industrial. O sea, tú esto lo puedes conectar a la red eléctrica directamente, y funciona. No tienes que poner nada entre medias. Eso está muy bien. ¿Qué cosas positivas tiene? Mucho transporte de potencia a frecuencia industrial. Puedes engancharlo directamente a la red y va. Inconvenientes, tienes muchos aislamientos, tienes mucho clearance entre todos los elementos, porque son 25.000 voltios, y tienes un problema de fases grave, que es el núcleo de toda esta problemática, que es de lo que va básicamente la presentación. ¿Cómo funciona cada país? Como quiere. Esto, vuelvo al punto que había dicho al principio de son razones históricas, económicas y de pronto es demasiado tarde para cambiar, pero los 3 sistemas funcionan. O sea, países enteros funcionan con ellos y mezclando. España, por ejemplo, las líneas de media distancia utilizan 3.000 voltios de continua. Las líneas de alta velocidad utilizan 25.000 voltios de alterna. Las líneas del FEBE en el norte utilizan 1.500 voltios de continua. Países Bajos, que si habéis estado alguna vez, tienen un sistema de tren de cercanías que cubre todo el país, funciona a 1.500 voltios de continua. El norte de Inglaterra funciona a 25 kilovoltios de alterna y el sur a 750 voltios de continua. Polonia entera funciona a 3.000 voltios de continua. La línea San Petersburgo-Moscú, que es de las más largas que yo he hecho, va a 3.000 voltios de continua. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los 3 funcionan. No hay uno que sea fundamentalmente mejor para todo. Vuelvo a insistir, sobre todo razones históricas. Alguien lo hizo de una forma y así se ha quedado. Las nuevas líneas se construyen en 25 kilovoltios de corriente alterna a 50 hercios, porque los beneficios que te da son mucho mejores que los otros, pero no son lo suficientemente mejores como para ponerte a quitar entera una infraestructura ya existente para hacer una nueva. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad el sistema de 16 2/3, porque parece una tontería, teniendo en cuenta que no hay red que vaya a 16 2/3. Solo se utiliza en los países alemanes. O sea, Suiza, Austria, Alemania lo utilizan y Noruega y Suecia también. De hecho, no es exactamente a 16 2/3, sino a 1667 y 1670, por un problema de corrientes homopolares. Si lo desplazas un poco, se te quita ese problema. Pero lo que quiero llegar con este mapa es que hay todo tipo de infraestructuras en el mundo y funcionan perfectamente, casi siempre. Modos de alimentación en alta velocidad. Vale, ya empezamos a llegar al núcleo de lo que he venido aquí a hablar. Como he dicho, en España, en alta velocidad, bueno, en España en todos lados, la alta velocidad funciona a 25 kilovoltios de corriente alterna, pero hay un pequeño problema en el sistema de 25 kilovoltios de corriente alterna que solucionaremos a continuación. Entonces, 1 por 25, o sea, aquí lo he puesto como oposición de 1 por 25 y 2 por 25. ¿Qué significa cada cosa? 1 por 25 es como lo conectarías si yo te doy 2 transformadores, un tramo de catenaria entre medias y un lápiz, y te digo, ¿a qué funcione? Pues el positivo del positivo, el negativo del negativo. Entonces, el positivo va a la catenaria, el negativo va a las vías del tren. El retorno es por carril. En trenes. No es peligroso tocar las vías porque aunque haya corriente está a 0 voltios, entonces la corriente va a seguir por el carril, no va a pasar a través de ti. Pero el retorno es por carril la mayoría inmensa de las veces.
¿Qué problema tiene esto? Bueno, la distribución de corrientes, perdón, me salto esta parte. La corriente que utiliza el tren por el pantógrafo se divide de cada una de las subestaciones que tienes cerca dependiendo de la distancia al otro tramo, porque esto es un divisor de corriente, no deja de ser un divisor de corriente, entonces es mayor cuanto más cerca estás de la subestación que te alimenta. ¿Vale? ¿Qué problema tiene este sistema? Que se cae la tensión muy rápido. Estas máquinas son de mucha potencia, estamos hablando de megavatios, decenas de megavatios, tiran mucho del carro y consumen muchísima potencia que va por un único conductor de catenaria, entonces tienes que poner una subestación cada pocos decenas de kilómetros. Estas subestaciones, ahora veremos, como hemos visto antes, en elementos de la subestación, tienen un transformador que puede ser de decenas de megavatios, unas celdas, una serie de interruptores para cada una de las catenarias, o sea, son infraestructuras muy caras, que vienen de alimentadas de redes explícitamente hechas para ellas, muy caras, y poner una cada 25 kilómetros es muy caro. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues con 2x25, que es que llevamos un cable paralelo a la vía, y en todas las subestaciones ponemos un autotransformador. Y en 2 o 3 subestaciones, cada 2 o 3 subestaciones, en vez de tener todo el sistema de trafo de alimentación desde red, conexión desde la red eléctrica general, que ya digo que es muy caro, lo que pones es solo un autotransformador. ¿Qué beneficio tiene esto? Que das una opción a la corriente a ir por un conductor que tiene muchísima menos impedancia que el retorno del carril. El retorno del carril a uno le podría parecer que como tiene una sección muy gorda, la corriente va muy bien por ahí. Es mentira, va muy mal, muy mal. El hierro de fundición de los raíles transmite muy mal la corriente. Entonces lo que hacemos es, de hecho, inciso, aunque sea retorno por carril, no es como tal el carril. Hay un segundo conductor, que es el retorno de carril, que va paralelo y que cada varios cientos de metros se conecta a las vías del tren para darle una salida. Aún así, es mucho mejor llevar un tercer conductor paralelo, que llamamos feeder negativo, que conectamos solo a los autotransformadores. Entonces, si hay un momento en el que tenéis que prestar atención es este. ¿Cómo funciona? Un transformador, que es bifásico, recordemos, conecta el lado positivo al feeder positivo, es decir, a la catenaria. El lado negativo al feeder negativo, que recordemos que es simplemente un conductor que va paralelo a la vía, ¿vale? Lo llamamos 2x25 porque este transformador ya no va a convertir a 25 kilovoltios, va a convertir a 50 kilovoltios. ¿Cómo lo hacemos para que podamos seguir utilizando trenes que van a 25 kilovoltios? Ponemos un autotransformador en el que el conductor positivo, la borna positiva va al positivo, el negativo va al negativo, y con una relación de autotransformación de 1 a 1, es decir, misma impedancia para ambos lados, la borna del medio la conectamos a tierra. Es decir, estamos haciendo trampas. Estamos cogiendo un transformador que convierte a 50 kilovoltios y estamos decidiendo que la referencia está en la mitad. De manera que no tenemos 50 kilovoltios, tenemos más 25 y menos 25. Eso significa que la corriente, cuando haces tus calculitos de corriente es igual a tensión entre impedancia, tal, la potencia, sigue siendo 25. O sea, el tren va a 25 kilovoltios. Es completamente ajeno a la realidad que vive. Pero nosotros llevamos un feeder paralelo a menos 25 kilovoltios por donde dejamos que escape la corriente de retorno de tierra. Esta es la parte que mejora mucho el 2x25 respecto a 1x25. Estamos hablando todo el rato de que el retorno de carril es muy malo. Le estás dando a la corriente, porque tú, de nuevo, esta es la parte que hay que entender bien para entender cómo se alimenta la alta velocidad a día de hoy en todo el mundo, que es, tú solo tienes una serie de puntos de inyección de corriente desde la red, que son las subestaciones. Y estos son los elementos caros. Entonces quieres espaciarlo lo máximo posible para tener el mínimo número de ellos. Como he dicho, el positivo va al positivo, el negativo va al feeder paralelo. Pero como tú, todo el consumo de corriente que tengas, tiene que venir de la red eléctrica, que es de donde están los sistemas activos. Entonces, esta corriente de aquí va a seguir viniendo proporcionalmente de las subestaciones, dependiendo de las distancias
a las subestaciones, que son los puntos de inyección a red. Pero, entre medias, le estás tendiendo la mano y le estás diciendo, yo te voy a poner una serie de autotransformadores entre medias que te dan dos características importantes. Primera, puedes evacuar la corriente del retorno de carril por el feeder paralelo. Entonces, esta aquí que se consume aquí va por la vía, va por la toma intermedia del autotransformador, vuelve al feeder negativo y evacúa por la red. Y lo mismo por el otro lado. Esta está en la propia subestación, pero con estos puntos intermedios, que son los centros de autotransformación, te permite evacuar esa corriente de forma temprana. ¿Cuál es el segundo punto que tienes muy importante? Los autotransformadores te garantizan que la tensión entre el lado positivo y el cero y el lado negativo y cero es la misma. Entonces tienes ciertos puntos a lo largo de la red en la que puedes ponerle una pinza a la tensión y dices, tú aquí vas a ver lo mismo en unas y otras. Eso te permite reequilibrar las corrientes. ¿Qué significa esto? Que nosotros habíamos dicho que los elementos, las instalaciones caras son los centros de las subestaciones de tracción. Entonces, estas las podemos espaciar muchísimo más. Y, a cambio, poner entre medias infraestructuras mucho más baratas que no tienen, además, conexión a la red eléctrica general, que son los centros de autotransformación. Entonces, alimentar un tramo, el coste kilométrico de alimentar a la subestación, a la red es muchísimo más bajo. Hay que recordar aún así una cosa, que es, tú solo tienes capacidad de imponer el nivel de tensión en las subestaciones de tracción. O sea, tú, donde tienes un señor mirando cuál es la tensión de red, cuál es la tensión que tú estás inyectando, es aquí. Estos son elementos pasivos. Entonces, aunque tú puedas mejorar un poco el nivel de tensión puntualmente con un autotransformador, hay que recordar que la envolvente sigue teniendo esa forma parabólica. O sea, tú no puedes tirar esto hasta el infinito y decir, no, yo donde pongo un autotransformador ahí hay 25 kilovoltios. No, hay lo mismo entre el positivo y cero y el negativo y cero, pero no puedes estirar esto al infinito. Por eso seguimos teniendo que poner subestaciones de tracción. ¿Qué pasa? Ahora teníamos el sistema de antes y ahora le hemos puesto un segundo feeder. ¿Cómo se traduce eso en la subestación? Ahora tenemos un elemento más, que es el autotransformador, al que le tenemos que sacar otra línea, y la toma neutra del autotransformador es la que conectamos a las vías. Se puede hacer sacándole al propio transformador de tracción una toma intermedia. O sea, tú puedes coger ese transformador, meterle un cablecito justo en la mitad del devanado secundario, sacarlo y conectarlo al armario barra cero. Funciona perfectamente. Yo lo pongo separado porque, primero, estoy acostumbrado a que el autotransformador esté separado y, segundo, porque me parece más claro la función de uno y otro, pero se pueden unir en el mismo cachivache. Entonces, tú ahora en barras tienes lo mismo que tenías antes, pero tienes una salida adicional para el autotransformador, que es el que te da la referencia de cero. Pero una vez, si yo cierro los ojos aquí, si yo no miro lo que pone aquí, aquí sigue habiendo 50 kilovoltios. El transformador de tracción sigue siendo ajeno a la realidad que vive. Él está transformando a 50 kilovoltios, pero es que resulta que tú estás sacándole una toma intermedia a 0 kilovoltios a través del autotransformador. De la misma forma, el tren que pasa por aquí, por las vías, está aquí, por ejemplo, aquí sigue habiendo 50 kilovoltios, pero tú el tren lo conectas entre el positivo y la vía. Entonces, el tren también es ajeno a su realidad. O sea, aquí tenemos dos tíos que están convencidos de que cada uno está haciendo una cosa, que es uno transforma 50 kilovoltios, otro funciona a 25 kilovoltios y se llevan bien. Porque le hemos conseguido hacer funcionar el sistema de forma que se reconcilien, aunque cada uno está viviendo una realidad distinta. ¿Cuáles son los problemas que tiene este sistema en general? Nosotros habíamos llegado a la conclusión de que 25 kilovoltios de 50 hercios era genial porque no necesitas una infraestructura dedicada para la corriente, porque va a frecuencia industrial. ¿Cuál es el problema? Que a nivel fundamental un tren es monofásico y la red de distribución es trifásica. Entonces, nosotros hemos llegado a este sistema de alimentación porque lo puedes conectar directamente a la red y cuando lo vas a conectar directamente a la red resulta que no lo puedes conectar directamente a la red. Entonces, hemos hecho un pan como unas hostias, que se suele decir. ¿Cómo solucionamos esto?
Pues haciéndonos trampas al solitario. Cerramos los ojos y decimos, si cada 100 kilómetros lo conecto a dos fases distintas, a lo largo de la línea está equilibrado. No, es mentira, está desequilibrado a trozos. Eso implica que nosotros tenemos que seguir construyendo líneas de transporte de red eléctrica dedicadas para las líneas de alta velocidad. O sea, cuando se construyó el Madrid-Barcelona-Figueras, paralelo a ello, Red Eléctrica construyó una línea de transmisión eléctrica solo para la red, porque por muy equilibrado que quieras verlo, de inicio a final, si cierras los ojos y decides escribir la carta a los Reyes Magos, si tú conectas a un señor a la altura de Calatayud, aquí, a este tío las bombillas le van a parpadear una barbaridad, porque va a tener unos retornos, unas secuencias inversas y un de todo que no está bien. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Como ya digo, lo cortamos en trozos y ponemos entre medias zonas neutras, que es lo que hablábamos antes. ¿Qué es una zona neutra? Pues que tú aquí tienes un tren funcionando entre estas dos fases, pero aquí la tienes funcionando entre estas dos fases. Un pantógrafo, si os habéis fijado en los trenes, tiene dos pantógrafos, uno delante y uno detrás. Solo está levantado uno. Por cierto, en el cartel que hice os he mentido. Está levantado el pantógrafo de adelante. Se levanta el pantógrafo de atrás. Se levanta el pantógrafo de atrás porque el tren va bastante rápido, menos cuando pasa por Extremadura, y entonces el aire que va desplazando hace que se mueva mucho la catenaria. Entonces, con la distancia del tren, ese flujo de aire se ha estabilizado más o menos, entonces la catenaria se mueve mucho menos detrás que delante. Entonces, se suele levantar el de atrás. Funciona también levantando el de delante, pero se suele levantar el de detrás. ¿Qué pasa? Que si tú tienes el pantógrafo levantado cuando cambias de zona, produces un cortocircuito, quieras o no quieras. Entonces, llega aquí el señor maquinista, no baja el pantógrafo, provoca un cortocircuito, porque esto está a tierra. Entonces, en el mejor de los casos, provocas aquí un cortocircuito de 25 kilovoltios. En el peor de los casos, provocas aquí un cortocircuito de 25 raíz de 3, porque estás cogiendo entre dos fases, entonces el lateral del triángulo, no sabemos esa parte. Entonces, el maquinista debe siempre bajar el pantógrafo cuando va a atravesar una zona neutra. Pierde velocidad, o sea, el tren va embalado y el tren lo deja pasar. La distancia de una zona neutra en España, la mínima longitud es 402 metros. 400 metros de zona neutra más 1 metro de lámina de aire a cada lado. Pero sigue significando que pasas por una zona en la que no hay tensión. O sea, si un tren, por seguridad, tiene que tirar del cable y donde acaba parado es en una zona neutra, tiene que ir alguien a rescatarlo. No puede conectarse a la red porque la catenaria está a 0 voltios. Tiene que llegar alguien a empujarlo hasta que llegue a una zona con tensión. Entonces, tienes un problema de que no puedes conectarlo directamente a la red. Está desequilibrada las fases. Tienes unas zonas de 400 y pico metros entre medias en las que no tienes tensión. El maquinista se tiene que acordar de bajar el pantógrafo. ¿Qué diréis? Pero Jorge, si esta gente vive de esto, ¿se acordará de darle al botón cada vez que entra en la zona neutra? No, no se acuerda. Hace 2 años y pico tuvieron que cancelar el tráfico entre Madrid y Barcelona porque un Wigo se le olvidó bajar el pantógrafo cuando entró en una zona neutra y arrancó 3 kilómetros y pico de catenaria. Porque claro, cuando se provoca el cortocircuito, se funden los contactos y es una batalla entre la fuerza de la soldadura y el tren. A veces gana la catenaria y el tren simplemente se rompe la soldadura en el momento en el que se hace, a veces gana el tren. Y cuando gana el tren, arranca la catenaria y se la lleva por delante. Entonces, pasa, es un problema. ¿Cómo solucionamos eso? Con electrónico de potencia, con SFCs. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que ponemos es un equipo electrónico que primero rectifica de la red general, lo convierte en un puente de continua y luego lo invierte en 2 fases de alterna. Lo que significa que coges tus 3 fases, las remezclas como en la marmita de Asterix y sacas 2 fases. Entonces, no tienes de momento el problema de las fases. Sigues teniendo el beneficio que tenías antes, que es puedes conectarlo directamente a la red, funciona a frecuencia industrial, pero ya no tienes el problema de que tengo que separar las fases, la red está desequilibrada. O sea, tú puedes conectar uno de estos aparatos a la red eléctrica general
Y funciona. Y esta vez funciona bien. No tienes que estar tapándote los ojos diciendo, no, te prometo que esto está equilibrado. Está equilibrado. Funciona equilibrado. Entonces, desaparece el problema y además te puedes quitar las zonas neutras. Vas a seguir necesitando tener láminas de aire, porque una cosa, voy a volver atrás un momento aquí. Aquí tú, la vía, imaginaos que la vía está debajo. La mía sigue estando cortada a la mitad porque tú quieres que la corriente que venga por la izquierda pase por aquí y salga por aquí. O sea, quieres que pase el peaje para llevarle un control, saber qué corriente lleva, qué tensión lleva, o sea, quieres que pase por casa. Pero ahora ya no te hace falta tener una zona neutra entre medias, entre subestaciones, para que no te salten cortocircuitos. Entonces, cada uno de estos equipos de SFC, tú antes tenías un transformador de tracción, ¡pum!, de toda la vida, un transformador, con aislamiento, refrigeración on-off, un cambiador de tomas en carga, perfecto. Ahora tienes un cacharro inmenso que tiene siempre los mismos elementos, ¿vale? ¿Por qué pongo énfasis aquí? Porque son tecnologías bastante novedosas que hacen muy pocos fabricantes y que parece que estás revelando secretos industriales cuando son todos iguales y la información la publican ellos. Entonces, aunque sean distintos, todos tienen los mismos elementos, que son un filtro de alta. Los equipos de rectificación e inversión son bastante delicaditos, entonces tienes que garantizar que la calidad de la red cuando te entra es buena. Un filtro de alta, un transformador de alta que te baja, por ejemplo, de 110 kilovoltios a la tensión que funcione el rectificador que te lo convierte a corriente continua. Un filtro de continua para que poder alisar tanto la tensión como la corriente. Un inversor para convertirlo a los 25 kilovoltios de alterna. Un transformador de media tensión que te lo sube de la tensión que funciona el inversor hasta los 25 kilovoltios que quieres. Y un filtro de media como son equipos de inversión que tienen bastante efecto Gibbs, mucho pico, etc., quieres alisar esa tensión y esa corriente con condensadores y bobinas. Y por último tienen un controlador, que es el cerebro que se encarga de disparar los equipos de electrónica cuando quiere, y un intercambiador de calor. Ese es el problema que tienen estos aparatos. La electrónica de potencia genera mucho calor, muchísimo calor. Tengo imágenes del tamaño de los convertidores de calor, pero en Madrid serían del tamaño de un estudio luminoso en calle Malasaña. Entonces, ahora vemos lo mismo con dibujitos. Volvemos a repasar de izquierda a derecha. Filtro de alta, que te suaviza hasta un nivel que sea adecuado para el rectificador. Esto puede estar aquí, o antes del transformador, o después del transformador, es igual. El transformador que te convierte de 110 kilovoltios de la red a la tensión de operación del aparato. El rectificador, tienes tu puente de continua, con el alisado, esta vez solo con bobina y condensadores. El inversor, que te lo vuelve a convertir a 25 kilovoltios de alterna. Insisto una vez más en que hablo todo el rato de 25 kilovoltios porque es la tensión de operación del tren, la tensión nominal, bla, bla, bla. Aquí hay 50 kilovoltios. Este transformador, perdón, aquí no, aquí hay la tensión de operación del inversor. Aquí hay 50 kilovoltios. Siempre va a haber 50 kilovoltios aquí. Un filtro de media tensión, de nuevo, para garantizar que esto tenga una calidad de red, que el tren no se vaya a chicharrar. Pero aquí hay 50 kilovoltios. Y los 25 los sacas una vez más con la toma media del autotransformador. Por cierto, antes de que se me olvide, los trenes tienen su propio equipo de electrónica de potencia a bordo y su transformador. O sea, los trenes beben a 25 kilovoltios, transforman a la tensión que sea y tienen su propio arrancador suave y su variación de velocidad por electrónica de potencia, ¿vale? Ya no utilizamos, desde hace 30 años, no se utilizan, o más, no se utilizan motores de corriente continua para ferrocarriles. Esto es una imagen. Esta es una imagen que me gusta mucho por dos razones. Primera, porque es pública, entonces ningún fabricante me puede decir que le estoy revelando secretos. Y segunda, porque se ve muy bien. Tú aquí tienes un transformador con 3 bornas, con lo que ya sabes que es el transformador de alta. Te entra, transformador de alta, el filtro de alta, que está justo detrás. Aquí está el convertidor y el rectificador en el mismo edificio.
Puedes incluso ver las bobinas del puente de continua. Y luego te sale en bifásico y tienes aquí el transformador de media. Entonces tú sabes que aquí hay 50 kilovoltios y aquí hay la tensión de red, 110 kilovoltios, por ejemplo. Entonces se ve perfectamente en esta imagen, esto es de Siemens en concreto, transformador de alta, filtro de alta, rectificador, inversor con su filtro. Los filtros de media no se ven, están justo detrás de este transformador y el transformador de media. Y aquí ya alimentas a 25 kilovoltios, 50 entre fases. Aquí lo mismo, este en concreto es de General Electric. Una vez más, transformador de alta, filtros, convertidores, rectificadores, control, etcétera, transformador de media. De hecho, seguramente estos sean estos tres el filtro de alta y estos dos el filtro de media. Y en algún lugar dentro tienes los condensadores y la bobina del puente continuo. Y el intercambiador de calor. O sea, volvemos a insistir. Todo este cacharro puede tener 30 megavoltamperios. Es una barbaridad. Y tiene un 15% de su tamaño, es un intercambiador de calor, porque todo esto tiene unos sistemas de unos serpentines para alimentar con agua y glicol y refrigerar el sistema y luego echarlo al aire. Volvemos a nuestro esquema inicial. Ahora le hemos dado otra vuelta de tuerca más. ¿Qué tenemos ahora? El transformador, que este es trifásico, este aquí le falta una fase, pido perdón, corriente alterna, rectificador, inversor, bifásico, 50 kilovoltios, alimenta barras y vuelves a tener la configuración del autotransformador que va fuera. Una vez más, igual que en la convencional podíamos ponerle una toma intermedia al transformador y sacarlo directamente sin necesidad de autotransformador, hay equipos de SFC que vienen con toma media. Puedes sacar de aquí directamente 3 y este sale al 0 y va al armario barra 0. El armario barra 0 es un armario intemperie que tiene como este tamaño que conecta los retornos de carril y todo lo que esté a 0 voltios que quieras medir. Porque tiene una serie de barras que están todas a 0 voltios, pero que tienen transformadores de intensidad antes de en la unión de esas barras. Entonces puedes mirar bien cuánto te viene de retorno de carril, cuánto te está viniendo del autotransformador, etc. Entonces todo eso está centralizado en el armario barra 0 que está aquí. Entonces ahora hemos cambiado un transformador grande de tracción por 2 que alimentan al SFC y el propio SFC en sí. ¿Cuáles son las tecnologías existentes? Esto, un poco para conocimiento general. Hay 3 fabricantes que de verdad hacen esto de forma seria. Siemens, que tiene un modelo que es el Sistras SFC Plus, Hitachi, que tiene el PCS 6000, y General Electric Vernova, que lo llamó SFC, porque pagaron ingenieros, pero no a gente de marketing. Entonces lo llamaron SFC. ¿Cuáles son las diferencias con la alimentación convencional? Pues de lo que venimos hablando todo el rato. La alimentación de catenaria, la más importante de todas, o sea, nosotros todo esto lo hemos hecho para eliminarnos las zonas neutras, no tener el problema de fases, poder alimentarlo directamente desde la red eléctrica general sin que salten chispas, pero ahora la diferencia más grande a nivel de operación que tienes es que de pronto lo que antes era pasivo ahora es activo. O sea, tú antes tenías un transformador, lo conectabas a red, pegaba un chispazo cuando lo hacías, pero ya está, o sea, no tenías más capacidad de acción sobre él. Ahora tenemos un inversor que es además bidireccional, o sea, tú puedes convertir a red a la catenaria para alimentar la catenaria con estas características, pero si te está pasando un tren por delante de la subestación que está frenando, utilizando freno regenerativo, inyectando corriente a la catenaria, el SFC es capaz de coger esa entrada y convertirla y devolverla a red. Pero es más, como es un sistema de alimentación con potencia activa y reactiva arbitraria, puedes utilizar de pronto la catenaria como sistema de transporte de electricidad. O sea, yo si estoy conectando Puerto Llano con Córdoba y la reactiva en Puerto Llano es muy mala porque está lejos de cualquier centro de generación y tengo la tensión un poco pocha, y en Córdoba la tengo mucho mejor, puedo consumir reactiva en Córdoba, transportarla a través de la catenaria e inyectarla de nuevo en Puerto Llano, con las implicaciones que eso tiene para mercado eléctrico. O sea,
Eso Araceli os puede hablar más. Yo no tengo mucha idea de si hay un mercado explícito para reactiva, pero si lo hubiera, esto vendría muy bien. Ahora con las renovables, etcétera, no me sorprendería que lo empezasen a poner dentro de poco, pero bueno. ¿Qué pasa? Que de pronto tienes muchas más capacidades sobre la red, en ambos sentidos. O sea, tú tienes una serie de infraestructuras que conectas directamente a la red de alta tensión, que te sirven para equilibrar la red de alta tensión. O sea, ahora los países se están dejando auténticas pastas en poner equipos que te apoyen a la red, que te aportan reactiva en zonas muy remotas, porque las renovables tienen ese problema. Pues si ya tienes una red de ferrocarril cerca, te puede servir como un propio equipo de estabilización de red. Y, de nuevo, lo que decía, ahora de pronto la catenaria te sirve para poder transportar electricidad a través de ella, porque el SFC es bidireccional. Y la última, la mejor de todas, que es que al no tener zonas neutras, puedes tener una catenaria continua a lo largo de toda la vía, con una condición, más que una pega, que es que todas tienen que estar en fase. ¿Cómo solucionan estos equipos que tengan que estar en fase? Uno de ellos necesitan una referencia, es decir, que uno de ellos, pero no tiene por qué. O sea, tú puedes utilizar en un sistema de SFCs, en una línea, puedes dejar una subestación en modo convencional, porque esa subestación entrega de forma convencional y tú, la característica que necesitabas para que no tener zonas neutras es que todas compartan la misma fase. Pues el resto de SFCs puedes darles de referencia la fase del convencional y ya a funcionar. Todos van con la misma fase. Si no tienes uno convencional, pues uno de ellos se erige como el maestro, impone la referencia y el resto simplemente la siguen. Las aplicaciones actuales de esta tecnología son bastante más extensas de la lista que he puesto, pero he decidido poner estas porque la de Nuremberg es la primera, de las primeras que yo conozco así grandes que se hicieron, son como desde 2009 en Alemania y son 2 máquinas de 38 megas, que es muy grande. O sea, estamos hablando de que son equipos que normalmente electrónica de potencia se utilizan para cacharros muy pequeñajos, como el cargador de tu móvil, que tendrá seguramente 68 vatios, y estamos hablando de que aquí tienes el cargador de tu móvil, pero por 500.000 veces más. Entonces, son equipos muy grandes que sirven para industria. Ya la electrónica de potencia no se dedica solo a aparataje pequeñajo. También he incluido el de República Checa porque fue el primer proyecto que yo conocí, y el de Lituania porque es la línea más larga que se ha alimentado de esta forma. La única que yo conozco que solo se ha alimentado de esta forma, con estas características. La de Lituania es una electrificación desde Vilna a Klaipėda, que son el puerto del país y la capital, que están además cada una en una punta del país. Hay 300 y pico kilómetros entre ellas y se solucionó con 8 subestaciones de 30 megavatios cada una utilizando SFCs. O sea que es una línea grande, como puede ser Madrid-Valencia, utilizando SFCs. O sea, esto significa que se pueden utilizar SFCs para alimentar líneas largas. O sea, la infraestructura española, que tuvo muchos inconvenientes al principio para crear infraestructura propia para alimentar al AVE y sigue teniendo problemas de vez en cuando con el tema de las fases y las zonas neutras, como todos los sistemas que utilizan esto, podría cambiar por SFCs y solucionaría los dos problemas juntos. Es cierto que ahora las líneas de alimentación que se hicieron para el AVE ahora se están utilizando también para enganches locales de fuentes renovables. Entonces ese problema se ha mitigado. Pero aún así, lo que vengo a decir es que esta tecnología es una tecnología madura, aunque sea más o menos joven, y que se puede utilizar para proyectos grandes. El último punto por el que voy a pasar hoy es el de protecciones eléctricas en ferrocarriles. Entonces, respecto a las protecciones internas de la subestación, lo primero es que aplican exactamente las mismas protecciones que en cualquier otra subestación. La segunda es que no sabía en cuánto detalle entrar, porque tampoco sé cuánto habéis visto de protecciones. Entonces no sabía si esto, además de trenes, también se iba a convertir en una charla sobre protecciones eléctricas.
pero aplican todas. O sea, las sobrecorriente direccional, sobre tensión, baja tensión, las típicas. Ahí no cambia nada. La única característica extra es que los interruptores ahora tienen syncrocheck. O sea, el syncrocheck es una protección que te garantiza que solo puedes cerrar el interruptor si las fases a ambos lados del interruptor están alineadas. Igual recordáis con cierto cariño una práctica de, creo que es Máquinas Eléctricas 2, que es el de sincronización a red de una máquina de corriente alterna en la que tienes que ir variando la excitación del rotor y cambiando la frecuencia para que estén alineadas al final las fases y ahí cierras el interruptor. Un SFC hace exactamente lo mismo pero con electrónica. Coge la referencia de fuera, coge la referencia propia y va cambiando la fase hasta que están alineadas y entonces ahí cierra. La única diferencia entre un sistema convencional y uno con SFCs es que los interruptores tienen que tener syncrocheck porque al ser un aparato activo, pues necesita ver que la tensión que está generando la está generando en la fase correcta. Todos los equipos dentro de la subestación tienen las mismas protecciones, como venía diciendo, sobrecorrientes, diferenciales de trafo, de autotrafo, de SFC, todas las que quieras. ¿Cuál es? Sí, lo que estaba pensando que se me está olvidando. Las sobrecorrientes, pero esto es verdad que aplica más a las protecciones de línea, que es el siguiente punto al que voy a pasar. Estas son las protecciones de catenaria, o sea, tú tienes dentro de tu subestación y esto tiene una conexión a red eléctrica por arriba y una conexión a catenaria por abajo. La conexión a red eléctrica tiene las protecciones que coordines con red eléctrica, o sea, eso no deja de ser una subestación que estás conectando a su red y le tienes que decir, oye, red eléctrica, ¿cómo lo tienes programadas las sobrecorrientes, las distancias, tal, para no disparar sobre tu red sin querer? Ahora tienes las protecciones de línea, es decir, ¿qué protecciones tenemos en las salidas de catenaria para proteger los tramos de catenaria? Dos, no es muy complicado. Bueno, tienes las típicas que hablaba antes de baja tensión, sobretensión, frecuencia, etcétera, pero propias de catenaria tienes dos. Sobrecorriente instantánea, que es en caso que haya un corrientón muy grande, abres, no pasa casi nunca. Sobrecorriente inversa, lo mismo pero con un factor de tiempo, tampoco dispara casi nunca, pero sí que tienen que ser direccionales, porque recordemos que una subestación corta la red delante de ella y se alimenta por la izquierda y por la derecha, y la corriente de pase tiene que pasar siempre por ahí y mirar. Para que una protección dispare, tiene que ver en cada uno de los tramos la dirección a la que está alimentando la falta. O sea, yo puedo tener una falta a 150 kilómetros y alimentarla desde aquí en muy pequeña medida. Entonces, yo estoy alimentando a la derecha, si la subestación que yo tenga también a mi derecha también está alimentando a su derecha, significa que la falta no está en nuestro tramo. Entonces, la ignoramos. Si yo veo que mi falta está a la derecha y la subestación de mi derecha, ve que la falta está a la izquierda, entonces está entre nosotros y tenemos que disparar. ¿Cómo resolvemos realmente ese problema? Con protecciones de distancia. Las protecciones de distancia son protecciones muy útiles porque te dan, tú las calibras según la impedancia de la red que estás alimentando, del tramo. Es decir, yo estoy aquí y estoy alimentando 25 kilómetros de catenaria y yo sé que al 25 kilómetros de catenaria tiene una impedancia de lo que sea, Z. Si la impedancia que yo leo es menor que Z, hay un problema, porque tiene que ser mínimo eso. O sea, si yo tuviese una falta al final de la línea, ya estaría leyendo la impedancia de la línea, Z, pero es que además tengo que alimentar un tren. Es que es imposible que esto yo esté leyendo una impedancia inferior que Z. Entonces, eso es lo que hace una protección de distancia. Yo le doy una Z equivalente, que es, yo te prometo, créeme, que esta catenaria son 25 ohmios de resistencia. Yo leo todo el rato la resistencia. La resistencia no la lee, o sea, lee tensión y corriente. Si tensión entre corriente, la Z equivalente, es menor que lo que yo le he prometido que mide ese tramo, entonces es que tengo una falta entre medias. Son protecciones muy rápidas, además. ¿Cómo las calculamos? ¿Cómo las programamos? Dependiendo del tramo. Esto es bastante interesante si te gusta el tema. Pero al final tienes una serie de características. Entonces, aquí he intentado pintarlo un poquito.
Caso 1, la subestación es la última del tramo, es un tacón. Yo tengo una subestación aquí y que tengo un tramo hasta allí y no hay más subestaciones. ¿Cómo cubro la distancia? Pues cojo la impedancia de esta línea y le sumo un poco más, porque con el tiempo se degrada, pierde valor, tienes que tener un poco de cuello por si tienes ahí justo el límite. Bueno, venga, 120% de la impedancia. Entonces yo de aquí a allí son 25 ohmios y yo le digo por 1,2, lo que dé eso. Entonces me garantizo de que cubro sí o sí en zona 1. ¿Cuáles son las zonas de la protección de distancia? Una zona simplemente es una distancia equivalente en impedancia que yo le digo que tiene que disparar en cierto tiempo. Entonces la zona 1 es instantánea, la zona 2 tiene un poco de retardo, la zona 3 tiene aún más retardo. ¿Qué características tienen que tener las zonas? Se tienen que solapar cuando estamos protegiendo el mismo equipo, no se pueden solapar cuando estamos protegiendo equipos distintos. Es decir, si yo con mi subestación vecina estamos los dos mano a mano cuidando de este tramo, mi protección de zona 1 no puede actuar más rápido que la protección de mi compañero para allá, porque me estoy metiendo en sus responsabilidades. Entonces tiene que quedarse más corto. Cuando es final de línea y no tengo un compañero, entonces pasa lo contrario. Sí o sí quiero despejar la línea lo más rápido. Por eso las subestaciones que están a final de línea cubren un poco más allá. ¿Cuál es el otro caso? Que sí que tengo un compañero al otro lado y me esté mirando con él. Entonces yo estoy aquí, soy la subestación roja y enfrente tengo la subestación verde. Soy la subestación roja y enfrente tengo la subestación verde. Entonces, ¿qué tengo que cubrir? Ahora es al contrario. O sea, ahora ya no quiero pasarme bajo ningún concepto, porque si me paso, entonces me empezaré a meter, si yo la zona 0, que es esta de aquí, que es la que dispara inmediatamente, yo la programo más larga que la impedancia de este tramo, este tío cuando mire para allá va a haber una zona en la que se solape y no sabe si va a disparar antes este de aquí o este de aquí. Y tú en las protecciones siempre necesitas selectividad. O sea, no puede suceder que dejes sin servicio un tramo que está sano. O sea, si yo tengo una falta aquí, en este tramo de aquí, tiene que dispararla este de aquí. Yo no puedo meterme en su trabajo y decirle, no, que no, no. Entonces, la zona 1, que es la instantánea, se suele calcular el 80-85% del tramo que cubre, ¿vale? Y luego pasas a zona 2, que zona 2 lo que cubre es justo la interfaz. Va del 80% más o menos del tramo al 120%. Luego la zona 3 cubre hasta el final del tramo del lado. Entonces, esto de zonas es también para cubrirse por errores de interruptores. O sea, si yo, mi vecino, por lo que sea, no está abriendo porque se le ha roto el relé, el interruptor o lo que sea, tampoco puedo dejar la situación ahí al tuntún. O sea, yo ahí tengo una falta. Vale, durante los primeros 100 milisegundos no ha disparado este, vale, pues entonces ya disparo yo. Pero no puedo meterme en su terreno sin garantizar primero que ha tenido el tiempo para leerlo y dispararlo. Entonces, cuando tenemos dos subestaciones a ambos lados de un tramo, tenemos que, desde cada uno de sus lados, cubrir más o menos hasta el 80% para la zona instantánea, luego un poco más elevado en la zona de la interfaz y luego ya con mucho más retardo hasta el final en caso de que todo haya ido mal. ¿Qué significa esto? Que tenemos una zona. O sea, tú en tu tramo la idea es que tienes que disparar lo antes posible. O sea, tú ahí tienes una falta y puedes actuar sobre ella. Abre, punto. Les preguntas luego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este sistema, si tú tienes una falta, bueno, si tienes una falta que es solape de zonas 0, se abre instantáneamente. Las dos la ven, pum, dispara. Pero si estás en la zona inmediatamente cercana a la subestación, que va a ser el que más aporte a la falta, la va a abrir instantáneamente y la va a abrir. Pero este tío de aquí no sabe bien, sí, está por la otra subestación, pero está de mi lado o está de su lado. Entonces tienes como un 20% de la línea en cada extremo, que sí que es cierto que vas a abrir inmediatamente con la subestación que más lo alimenta, pero vas a tener una serie de ciclos que se te está alimentando desde el otro lado. Y puede que no quieras eso, sobre todo porque si tú has disparado para acá, ya sabes que está en ese tramo, ya tienes esa información. Entonces, dejar que esto opere en zona 2 no es necesario. O sea, que yo ya sé que está aquí. Este tío lo sabe, ya lo sabe. ¿Cómo solucionamos eso? Con un POTT, que es, la TT significa transfer trip, disparo transferido.
PO es Phase Over Voltage, me acabo de acordar, según lo estaba viendo. Entonces, ¿qué es overcurrent, perdón? Entonces, ¿qué significa esto? Este tío ve su falta aquí, dice, está en zona 0, esto es mío, disparo. Pero como yo sé que todo disparo que tenga en la zona 1, mirando hacia allá, también va a estar en el mismo tramo que tiene que proteger este de aquí, yo le puedo avisar al otro. Le digo, créeme, te prometo que tienes que abrir. Y entonces le mando un disparo. POTT es lo que hace. Cuando dispara en zona 1, de paso, con un hilo de fibra óptica, a este relé le comunica directamente, abre, no preguntes, y abre. Entonces, esto te da lo mejor de cada mundo. Tú sigues teniendo la protección por zonas, si esto sigue funcionando de la misma forma, pero tú además tienes el tiempo de respuesta de las zonas más bajas entre las subestaciones que tengas comunicadas por POTT. Entonces, esto además también funciona para los adyacentes. O sea, si yo aquí estoy en zona 2, la siguiente subestación que estará por aquí también lo va a ver en zona 2, bueno, dispararemos más o menos a la vez porque tenemos los dos zona 2. Pero si no fuese el caso, podría también transferir el disparo. Esto no lo puse en las diapositivas, pero ya que tenemos un poco de tiempo también aprovecho. Puedes tener ciertas situaciones en las que puedas hacer un sacrificio y te metas en la zona del siguiente. Por ejemplo, yo aquí tengo un ramal que va a un patio de cocheras. Yo las cocheras las tengo que alimentar igualmente desde tensión de catenaria. Pero poner una subestación entera aquí, conectando izquierda, derecha, para adentro, se me empieza a ir el presupuesto. ¿Qué hacemos entonces? Pues sacamos un ramal con un interruptor aquí que alimenta solo las cocheras y ese está en zona 0 inmediata. ¿Cómo hacemos para si tenemos una falta en las cocheras que están por aquí en un ramal, que lo va a despejar su interruptor? ¿Cómo hacemos para no tirar también la línea aquí? Porque la protección de distancia mide, como acabo de decir, distancia. Si yo tengo un ramal que está conectado, estoy cubriendo también el ramal. Si yo mido hasta 100 kilómetros en mi línea, pero en el 25 tengo un ramal de 5 y no lo tengo segregado, también estoy leyendo dentro de ese ramal. Entonces, lo que solucionaría es que estas dos elevo la zona 0 un poquito, como si fuese un poquito de zona 2. Entonces, el interruptor del depósito de la cochera puede disparar instantáneamente y estos tienen, aún así, un poco de tiempo para dejar que funcione. Estas protecciones son muy rápidas. Si además tienes transferencia de disparos, son todavía más rápidas aún durante toda la zona. En España, la alta velocidad tiene que despejar en medio segundo, que en cuestiones de eléctrica es 2 eras del hombre. Da tiempo de sobra. Entonces, en una situación como estas, podrías poner aquí lo que se llama una TCU, que es una Track Coupling Unit, que lo que haces es, vale, llevas un ramal, le sacas una ramita, le pones un interruptor que solo mira hacia adentro, no sabe lo que hay hacia atrás, si tiene una falta dentro dispara inmediatamente y los dos tíos que tengo detrás mirándome desde arriba se guardan un poco de disparar antes. Entonces ya tienes la misma protección. Tiene la pega de nuevo de que, bueno, estamos haciendo un poco de trampas. Idealmente no quieres que una protección que tienes ahí, que sabes que tienes que despejar, esté alimentándose, aunque sea durante 5 ciclos, durante 100 milis. Pero bueno, se pueden hacer concesiones. Y con esto quedarían cubiertas las protecciones de línea. Por mi parte, con esto terminamos de lo que he venido yo aquí a hablar. Por la vuestra estoy agradecido por vuestro tiempo y abierto a que hagáis cualquier pregunta que se os ocurra. Tenéis tenéis mi correo ahí por si queréis mandarme cualquier correo, cuestión, pregunta que os dé vergüenza hacer ahora, os invito a hacerla ahora, pero si os ocurre en el futuro, y también porque nosotros en general siempre estamos buscando gente, ¿vale? Entonces, si os ha interesado en la mínima medida esto, los trenes en general, la electrificación o lo que sea, o simplemente estáis buscando un trabajo, porque de algo hay que vivir,
os invito a que lancéis vuestro currículum en esa dirección y yo estaré encantado por lo menos de echarle un ojo. Así que nada, ahora sí, muchas gracias por vuestro tiempo, espero usaros. Perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge. Se abre el turno de preguntas. Si alguien tiene algo que preguntar, podemos levantar la mano y vamos a dar paso. Sí. Yo no he entendido muy bien exactamente cuál era el problema, porque al fin y al cabo el SFC que metes, primero rectifica y luego vuelves a invertir. ¿Cuál es el problema de digamos, meter un transformador y bajar la tensión de la red a 250 kilovoltios Pues, o sea, eso es... Vale, sí, sí. O sea, ese es el problema fundamental de la alimentación convencional, que es que tú... uy, me pasé. O sea, el problema fundamental de la alimentación convencional es que te pongas como te pongas, un tren es monofásico. Y te pongas como te pongas, la distribución es trifásica. Entonces, tú al final tienes 3 fases y solo puedes pincharte a 2 de ellas. Entonces, cuando consumes potencias desequilibradas de la red trifásica, por ejemplo, enganchándote solo a 2 fases, eso produce desequilibrios en la red. O sea, 2 fases están llevando mucha carga, la otra no. ¿En qué curso estás? Primero de máster. Vale. ¿Has dado ya redes de secuencia? Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes un sistema desequilibrado, tú eso lo puedes traducir en 3 sistemas equilibrados, ¿vale? 3 sistemas equilibrados. Uno de secuencia directa, está equilibrado y está girando a 50 Hz. Uno de secuencia inversa, que también está equilibrado, pero está girando a 50 Hz en sentido contrario. Y una secuencia homopolar, que está girando, pero en las 3 fases en la misma, alineadas, ¿vale? Eso significa que en un sistema en el que teóricamente tienes que tener lo mismo yendo por cada una desfasadas 120 grados eléctricos, de pronto estás llevando un montón más de corrientes con características distintas. Por ejemplo, todas las pérdidas que dependen de la frecuencia, tú ahora tienes una corriente que va a 50 Hz en un sentido y a 50 Hz en el otro, lo que significa que estás teniendo unas pérdidas que van a 100 Hz, porque es la diferencia entre ambas. La secuencia homopolar significa que estás desplazando directamente el neutro del sistema, porque tú tienes una impedancia fundamental, la impedancia de Thevenin. Al tener 3 corrientes que están alineadas entre sí, lo que haces es desplazar el neutro. Entonces, tener redes desequilibradas en general da muchos problemas. Y luego, aparte, que tú tienes la corriente nominal que estés diseñando, es la corriente que pasa por el cable. O sea, nosotros, aunque cerremos los ojos y hablemos siempre en trifásica, cada cable tiene lo que esté yendo. Entonces, si la tienes desequilibrada, y siempre la tienes desequilibrada, también estás limitando más la corriente que pueden pasar por las otras 2 fases por el hecho de que una la tienes ya saturada. O sea, si mide el doble, por esos 3 cables pueden ir la máxima de todas ellas. Entonces, ese es el problema principal, es que provoca desequilibrios en la red, que genera mala calidad del sistema eléctrico y eso está mal a todos los niveles. O sea, solo da problemas, no hay un solo beneficio de eso. Y luego, que para intentar equilibrarlo, lo que haces es engancharlo por distintas fases, lo que significa que sigues teniendo los desequilibrios, pero a trozos, entonces, y que además el tren va a pasar por distintos tramos que, aunque funcionan a la misma tensión, no están funcionando con las mismas fases. Como el tren es monofásico, le da igual, porque él no sabe que esto está 120 más adelante o 120 más atrás. Pero a ti como ADIF o como operador de la infraestructura ferroviaria no te da igual, porque si al maquinista se le olvida bajar el pantógrafo va a provocar un cortocircuito. Porque si tú tienes aquí cualquier razón por la que este punto y este punto se liguen, esto está a 0 voltios y entonces se te va el corrientón por aquí. Y si no pones zona neutra, ponte que esto está solidario, de aquí a aquí van a ir 25 por raíz de 3 kilovoltios y la corriente equivalente. O sea, que aquí se te provoca un cortocircuito, porque sí, estas fases están en fase, porque son la misma. Entonces, aquí esto es lo mismo, pero entre aquí y aquí de pronto haces el puente y tienes un cortocircuito entre esta fase y esta de aquí.
y red eléctrica te va a disparar, te va a abrir el circuito, te va a decir, ¿qué haces? Eso en primera instancia. En segunda instancia, lo que decía antes, tener un cortocircuito entre la catenaria y el pantógrafo funde el punto de contacto. O sea, el pantógrafo va haciendo fuerza, no va deslizando, va oprimiendo a la catenaria. Cuando pasa un corrientón, se funde en pequeños puntitos y se engancha a la catenaria. Y ahí, lo que decía antes, es un pulso entre la fuerza de esa soldadura que se ha provocado y la fuerza del tren. Si gana el tren, arranca la catenaria. Y estos trenes pesan muchas toneladas, o sea que hasta que los frenes, además sin frenado regenerativo. O sea, el frenado mecánico es como el 50% del frenado total. Entonces, si arrancas la catenaria, ya no puedes, pierdes la mitad de la capacidad de frenado, porque no puedes entregar corriente a la red sacando corriente de tu propio movimiento. Entonces, tienes el doble de distancia de frenado con una catenaria pegada al pantógrafo y la arrancas todo lo que dé de sí. Y estamos hablando de kilómetros, kilómetros que luego tiene que ir una cuadrilla de gente a volver a restablecer, a volver a construir, a volver a poner todas las péndolas, a volver a poner todos los palitos que hayas tirado. O sea, es un jaleo. Entonces, los problemas fundamentales son dos. El desequilibrio en la red general y la existencia de zonas neutras. El problema es que esos dos problemas, que son solo dos, son muy graves. O sea, son el centro de toda la problemática en la operación de redes de alta velocidad a día de hoy. O sea, todos los problemas que salen vienen de esto. Porque, de nuevo, para no desequilibrar la red, si esto está en una red que alimenta a gente, tú les estás conectando a una red desequilibrada. O sea, ellos también van a ver una corriente trifásica que las fases se le van para arriba, para abajo, tienes unos corrientones, o sea, no puedes conectarte a la red de subusuarios general. La red a la que te conectes estará desequilibrada y por eso tienes que crear una infraestructura propia. Las fases te pueden provocar todo tipo de cortocircuitos entre sí por el hecho de que estás moviendo un cacharro por ellas y están a diferentes niveles de tensión. Entonces, esos son los problemas. ¿Podrías hacer lo que tú dices, que es conectarlo directamente? Sí, es lo que hemos hecho siempre, pero tienes que pagar esto de peaje. ¿Qué pasa con el SFC realmente tienes las tres líneas que las estás metiendo en la sustancia? Claro, o sea, tú las tres líneas las juntas todas en el puente continua, las mezclas, ya todas están aportando de la misma forma al puente de continua y de ese puente de continua inviertes en dos fases. O sea, además rectificar trifásica es muy fácil, es muy eficiente, porque tú lo que haces es coger el máximo del valor absoluto de las tres fases. Entonces, tres fases que están muy solapadas, coges el máximo del valor absoluto, te queda solo lo de arriba, les metes unos condensadores en paralelo para que te alisen la tensión, unas bobinas para que te alisen la corriente, y tienes 97% de la tensión de pico muy bien. O sea, lo complicado es lo otro, es lo de invertirlo. De hecho, para invertirlo, todos estos aparatos lo que hacen es dividir en 6 o 8 fases, invertir esas 6 o 8 fases por separado y luego las componen al salir afuera, porque tienen que estar invirtiendo, porque un electrónica potencial no puede operar con mucha tensión. Entonces la trocean en cachitos, la invierten en cachitos y luego la componen y la suman. Y por eso hace falta también el filtro de media para suavizarlo. Pero de nuevo, el beneficio que sacas es que solidarizas las tres fases. O sea, ya no necesitas zonas neutras porque ya no hay cortocircuito posible, es que todas se juntan, cada una tiene su puente de continua, pero todas vierten a la misma fase. De nuevo, ¿cuál es la precaución que tienes que tener? Que todos estos SFCs tienen que tener la misma referencia, porque al ser equipos de electrónica, ellos deciden el desfase entre la tensión y la corriente. Entonces, tú tienes que tener las tensiones equilibradas y las corrientes desfasadas de forma similar. Entonces, uno de ellos dice, yo soy la referencia, que a su vez la coge de la red general, o sea, este tío coge la fase de este punto de tensión y dice, esto es nuestra referencia. Y todos ellos inyectan a la catenaria con esa misma referencia. ¿Vale? Esa conexión se hace por fibra óptica, es instantánea, mucho más instantánea que la transmisión de corriente, entonces no hay su problema. Y de nuevo, o sea, para solucionar eso, tienen que estar todos sincronizados entre sí a nivel de fases y para eso utilizan la PMU, la Phasor Management Unit, que es, lo único que hace es distribuir la referencia. Les dice a todos, esta, continuamente, varias veces por segundo. Y entonces ellos siempre producen a la misma, están todas en fase, aquí plin, la red de la que te conectas ya vuelve a estar equilibrada y no tienes zonas neutras. Entonces, tenías dos problemas gordos y te los has quitado. Entonces esa es la gracia. ¿Sí? ¿Perdón? Sí.
Sí. La caída de la catenaria a la tierra es la que ve el tren, pero la caída de 0 voltios a menos 25, o sea, esa no produce muchas pérdidas. ¿Produce en tierra? No, de hecho produce menos pérdidas que el retorno. O sea, tú al final las pérdidas en la distribución en obra lineal la tienes por la impedancia kilométrica de lo que utilizas para distribuirlo. Entonces el retorno de carril tiene bastante más y las pérdidas al final, al duplicar la tensión, se dividen por la mitad, se pueden venir por diferentes caminos y al final tú la tensión a la que estás convirtiendo en el transformador es el doble. Entonces, todavía queda más reducido al poder aumentar todavía más la tensión. Lo que no disminuyes es la corriente a través del tren, como tal, porque se sigue viendo 25 kilovoltios. Pero a nivel de transporte de toda la red sí que se dividen mucho más las corrientes, la potencia que puedes transmitir es mayor desde origen, porque aunque la corriente por la catenaria sea la misma, ahora tienes un nuevo carril entero por el que circular, en la que la tensión total es 50 kilovoltios, y aparte ese conductor tiene muchas menos pérdidas. Y es mucho más rígido, esto ya, aparte, el feeder negativo, si tú mides la tensión respecto a catenaria como le afecta directamente las entradas y salidas de corriente del tren, sí que tiene mucho más rizado, tiene mucha más variabilidad. Pero por la parte del feeder negativo, como pasa por los autotransformadores, está mucho más distribuido en el espacio, como que todos contribuyen más, la referencia de tensión es mucho más plana. Entonces también tiene menos fluctuaciones. ¿Perdón? Aquí, espera. O sea, ¿te refieres a cómo se consiguen esos menos 25 kilovoltios? Sí, vale. Aquí. Tú, en el transformador, este transformador sale a 50 kilovoltios. O sea, la diferencia que tiene con el 1 por 25 sale a 25 kilovoltios. Y uno lo pones a 0 y el otro lo pones a 25. En este sale a 50 kilovoltios. Entonces, para convertirlo en más 25 y menos 25, tú los conectas a las mismas barras. Pero como un autotransformador, nosotros realmente el autotransformador no lo utilizamos para transformar una tensión, lo utilizamos como divisor de tensión. O sea, nosotros sabemos que tiene la misma impedancia por un lado que por el otro y lo que hacemos es hacer un divisor de tensión. O sea, tú sabes que la tensión en una serie de resistencias es, entre un punto y otro, es la impedancia aquí entre la impedancia total. Pues yo pongo un autotransformador que no tiene ninguna relación de transformación y lo que hago es, yo salgo a 50 kilovoltios entre fases, lo conecto a un aparato que sé que tiene dos mitades de la misma impedancia y el punto entre medias lo conecto a 0 voltios. Como al final la referencia, cuando hablamos de tensiones de fase, es siempre fase-tierra, fase-fase son 50, pero yo consigo que fase-tierra sean más 25 y menos 25 porque saco a 50, que de nuevo el transformador o el SF de lo que pongas, este tío no lo sabe. Este tío está saliendo a 50 y él está convencido de que está saliendo a 50. Es más, mide y dice, aquí hay 50, pero tú luego sacas esas dos que están a 50 y el punto medio del autotransformador, que de nuevo son dos impedancias muy grandes e iguales entre sí, lo pones a 0 voltios. Entonces, lo que has hecho es, tú tienes tu fasor, ¿no?, que mide 50, y lo que has hecho es poner el neutro en el punto medio. Entonces, si mides la parte de arriba de tu fasor respecto de tierra, fase tierra tienes 25, y desde el culo de tu fasor hasta tierra tienes menos 25, porque vas en el sentido contrario de la polaridad arbitraria de la flecha que has decidido. Entonces, tú consigues el más 25 y el menos 25 sacando a 50 y conectando en cada una de las bornas un divisor de tensión que has utilizado un autotransformador simplemente porque es un aparato que te va bien para este uso, porque transmite bien las corrientes como un transformador, tiene unas altas impedancias por el campo magnético, entonces te garantiza que ambas fases tengan la misma tensión, te sirve bien. Si por aquí no tuviese que ir corriente, podrías poner dos condensadores muy gordos. De hecho, en electrónica de potencia, para dar referencias de tensión, se utilizan condensadores porque es como, aquí no va a ir corriente, pero yo necesito garantizar que aquí haya 3 voltios y tengo una entrada de 5 voltios. Pues le pongo un divisor de tensión y alimento en la parte intermedia. Aquí, como sí que necesito que haya corriente, que sea muy rígido, que tenga una inercia en el tiempo bastante buena, o sea, que me sirva también como
como filtro en sí mismo, un filtro un poco pedestre, pues le cuelo un autotransformador de relación 1:1. Pero de nuevo, ¿qué problema tenemos? ¿Convertir 50 en más menos 25? Divisor de tensión. ¿Que además tengo unas características de circulación de corriente, inercia, etcétera? Pues un transformador me va bien. Pues le cuelo un autotransformador, en la parte del medio lo pongo a 0 y de pronto he desplazado mi 0,50 a 25 menos 25 y aquí paz y por gloria. ¿Te ha quedado claro? Sí, sí. No, di. Todo tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, coño, pero como en cualquier transformador. O sea, el transformador, si haces el circuito equivalente a un transformador, también tienes entre medias un paralelo que se te va a tierra, en una bobina en paralelo con una resistencia, que de nuevo, cuando haces el ensayo de vacío, son las pérdidas que tienes. Completamente de acuerdo, ahí tienes pérdidas. Pero, de nuevo, tú has laminado en frío el yugo de tu transformador para que las pérdidas por histéresis y parásitas sean pequeñitas. O sea, ¿tienes pérdidas? Sí. Esas pérdidas son muchísimo más pequeñas que las que tienes por el retorno de carril. O sea, el retorno de carril es una cosa penosa para transmitir corriente. O sea, sí, pero más. Dime. Vale. Las pérdidas de la tecnología con convertidores de potencia, si tienen tantos intercambiadores de calor, significa que se está perdiendo. Sí. Entonces, respecto a la eficiencia de la otra tecnología, son problemas distintos, por así decirlo. O sea, tú tienes un problema de tener que gestionar zonas neutras y tienes un problema de una red desequilibrada. Y el peaje que pagas es que al utilizar electrónica de potencia tienes pérdidas eléctricas por el propio hecho de utilizar electrónica de potencia. Entonces estás cambiando el tipo de problema por uno que consideras que es menos grave, porque uno es a nivel de infraestructura, tanto eléctrica como ferroviaria, y el otro es a nivel eficiencia energética como tal. Entonces, sí, cambias unas pérdidas por otras, pero al final pues, te haces una tabla de pros y contras y te beneficia más esto. Lo ideal sería que con el tiempo la eficiencia de estos aparatos fuera mejorando, entonces el intercambiador de calor pues fuese menos grande. Pero sí, o sea, estás cambiando unas por otras por el hecho de que son de distinto tipo y decides que te gustan más estas. ¿Alguna pregunta más? Con los SFC, la longitud de tramo entre cada subestación se aleja y por eso hay una probabilidad que hay muchas redes en esa sección. ¿Y cómo se gestiona? Bueno, en el caso de no un fallo franco, una parte, un punto de funcionamiento cada vez más alto al arranque y al ¿Freno? Al freno, exactamente. Y, bueno, la necesidad de ser capaz de cortar todo si algo falló no de manera tan. Utilizar SFCs no aumenta por sí mismo la distancia entre subestaciones. Aumenta la distancia entre subestaciones utilizar 2×25, porque tienes este sistema de tal. Aún así, los SFCs son delicados. Al final, los equipos de electrónica de potencia tienen muchas piecitas, son delicados, tienen una única aparato que da las fases, entonces si se te quema por lo que sea estás muerto. Pero en sí mismo no aumentan, por así decirlo, la distancia que puedes tener entre subestaciones y la potencia que puedes aportar. Aún así, eso sí que me ha recordado que tienen un pequeño problema los SFCs, que es, bueno, pequeño problema, tienen el mismo problema que todos los convertidores electrónicos de potencia, que es que la potencia de cortocircuito está limitada. O sea, tú con un transformador tradicional, si tú tienes un cortocircuito franco, inmediatamente tienes un corrientón, ¡pum!, ya está, porque es la Z del transformador más la impedancia que tengas, que va a ser nada, ¿vale? Con un SFC, como está limitado por la corriente del convertidor, tienes mucho menos. Entonces, estos aparatos tienen un modo en el que si detectan que está habiendo un cortocircuito, que no sé cómo lo detectan, aportan más corriente, en plan, échalo todo.
Entonces, por ejemplo, un equipo de estos que en nominal funcione a 30 y que esté diseñado para funcionar normalmente a 25 megavoltamperios, si detecta un cortocircuito aporta 35, porque sí, en plan, para ayudar a los equipos de protección a detectarlo. ¿Cómo detecta internamente que está habiendo una falta? No lo tengo claro. Imagino que igual que los relés, tendrá integrado dentro una protección de distancia en la que mida la impedancia aguas abajo y si ve que esa impedancia es muy baja, mete corriente para ayudar a disparar. ¿Cómo de eficaz es esto? No sé decirte, porque en sistemas ferroviarios 99,9% de las veces dispara la protección de distancia, no sobre corriente. Entonces, te meten una corriente más grande que la nominal para ayudar a ver ese cortocircuito, porque no tienes el corrientón de la Z de cortocircuito de un transformador, pero es cierto que el relé, las herramientas que utiliza fundamentalmente para detectar faltas son otras. Entonces, no sé si ha respondido eso a tu pregunta, pero te llevas más data. Vale. Bien, ¿alguna pregunta más? Dispara. Sí. Sí, en estas subestaciones, no sé si en las normales, es que yo siempre he trabajado con SFCs, entonces, pero hay un aparato siempre en todas las subestaciones que es el PQA, que es el Power Quality Analyzer, que precisamente se encarga de eso, de medir armónicos, porque esto es un festival, o sea, cada uno de estos es un interruptor que está dando positivo o negativo todo el rato. Tú le puedes poner un filtro y tiene filtro y está bastante bien adecuada y al final tú tienes unas características de conexión a red que tiene unos criterios de armónicos, porque genera mucho problema por este tema de pérdidas dependiendo de las frecuencias y todo eso. Pero sí, o sea, generan armónicos. Precisamente tienes que poner 3 filtros en alta, en media y en el puente continua para intentar mitigarlos, pero tienen armónicos. O sea, a un nivel aceptable, quiero decir, pero más que un método convencional. ¿Sí? Y hay que tener cuidado, y también las propias cabezas tractoras de los ferrocarriles tienen un filtro a bordo para lo mismo, porque es que al final, según vayamos aportando electrónica de potencia, los desfases, los armónicos y todo esto van a formar parte más y más del sistema de la red. Entonces, la calidad de red va a ser un tema más y más importante. ¿Bien? Bien. ¿A qué te refieres? ¿Sí? No sé si te estoy entendiendo. ¿Sí? Sí. Bueno, depende. O sea, el tren, la potencia que demanda depende de la velocidad y de la distancia que tenga. O sea, al final, tú, la referencia que tienes es por tramos cierta velocidad. Si tu velocidad actual es inferior a la velocidad de referencia, entonces metes corriente. De hecho, si en algún momento vas en cercanías, te invito a que metes un poco el ojillo a la cabina, porque el maquinista no hace como en el coche que se acelera o decelera, él pone una velocidad de referencia y entonces el tren se va ajustando para coger esa velocidad de referencia. Es como si siempre fuesen con el control de a bordo del coche, no me acuerdo cómo se llama. Es como si siempre fuesen con ese cacharro. Entonces, siempre dentro de unos límites. O sea, si yo tengo una diferencia de que me estás pidiendo ir a 120 y voy a 40, pues doy lo máximo que me dé la corriente. Luego, cuando llega al mínimo, pues ya me estabilizo y tal. Pero normalmente los trenes también funcionan a todo o nada. O sea, no tienen un control tan fino. Sí que tienen cierta proporcionalidad, pero funciona más como por un sistema de control por histéresis. Si yo bajo de cierta velocidad respecto a la de referencia, ¡pum!, meto corrientón, hasta que la supero en cierta medida y luego voy embalado. ¿Con qué frecuencia conectan y desconectan? No lo sé, porque luego cuando vas en el tren sí que vas a una velocidad bastante fija, o sea, no es que vayas arriba y abajo. Entonces, no sé muy bien si responde eso a tu pregunta, la verdad, pero de nuevo, una vez más data y ya con eso hace lo que quieras. Vale. ¿Alguien más? Dale. La duda que me queda a mí es, vale, veo todas las ventajas de meter el SFC técnicamente hablando, pero veo que me afecta dos cosas, ¿no? El CAPEX, los costos de implementar esta tecnología son mucho más costosos, entiendo, que la convencional, y
en infraestructura ferroviaria. Entonces, no sé si eso lo han sopesado o... Yo trabajo en una constructora, entonces al final eso es un ejercicio que hace el que me paga, no yo. Entonces, esas cuentitas yo no las he echado. Pero es cierto que igual que antes le decía a Araceli que estás cambiando una serie de problemas por otros que te parecen más válidos, sí que es cierto que el SFC te transfiere unos costes de unos lugares a otros. Es cierto que el CAPEX es más alto. O sea, intuitivamente tendría que ser más alto. Yo ya te digo que solo he trabajado con SFC, son equipos caros. Pero también es cierto que por el tema de confiabilidad, por los criterios RAMS de disponibilidad, reliability, maintenance y seguridad, los estás transfiriendo de un lado a otro. Es cierto que el equipo del SFC pues, tiene muchas piecitas de electrónica que pueden dar fallos, etcétera, pero te estás quitando todos los fallos de la infraestructura eléctrica por un lado y la infraestructura de catenaria por el otro. O sea, los estás transfiriendo de un lado. Al no tener, ya no vas a tener enganchones de catenaria por tener cortocircuitos entre fases, ya no vas a tener problemas de mantenimiento en zonas neutras, no tienes que construir en sí zonas neutras, láminas de aire, etcétera, para los sistemas entre medias. No necesitas un cuidado adicional, no necesitas crear una red de transporte eléctrica propia para la red. O sea, Madrid, Barcelona, Figueres, sin la red en paralelo de red eléctrica, habría sido la mitad de cara, seguramente. Entonces, ¿el equipo es más caro? Sí. Pero ahí depende de cuánto ajustes la lente. Si empiezas a coger más angular, pues sí, te sale más caro aquí, pero estás bajando más dinero en el otro. El coste operativo, teniendo en cuenta toda la imagen, a mí me parecen significativamente más baratos. Porque es que los otros son... Y también en calidad del servicio del propio ferrocarril. O sea, es que cada vez que hay una falta en una línea de alta velocidad, se te interrumpe el tráfico 6 horas. Entonces, esto te previene de eso, pero sí, tienes que pasar por caja. Eso a César lo que debe César. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacer? Por lo que tenga una oportunidad única para poder preguntar a una persona que trabaja en el campo sobre el tema ferroviario y espacial, porque no va a poder salir, pero vosotros. ¿Vale? Bueno, pues nuevamente, Jorge, agradecerte la charla y la píldora de conocimiento. Muchas gracias. Espero que a los asistentes os haya servido, os haya motivado. Creo que es súper importante tener el contacto y el correo de Jorge por si alguien quiere o bien preguntarle algo o bien tocar la puerta del NOR, que no se sabe. Y nada más por nuestra parte, voy a agradecerte, Jorge. Muchas gracias. Yo también vuelvo a insistir en, por favor, dudas que tengáis, currículums, oportunidades laborales, mandadlas al correo. Por favor, estamos buscando activamente gente. Es alguna cita.